poco, vamos a revisar un poco del comunicado que han sacado los alcaldes de Miraflores, de Chorrillos, de Barranco, de Pueblo Libre, de Ventanilla, de La Punta, de Jesús María y de San Miguel. ¿Cómo está, alcalde Rodríguez? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Giovanna. Muchas gracias también por la comunicación. A ver, tengo aquí el comunicado que ustedes han firmado y tiene 5 puntos específicos. El primero dice que los municipios a nivel nacional desde el primer día de la emergencia sanitaria están trabajando junto al personal de salud, de la policía y de las Fuerzas Armadas en la primera línea de combate, cumpliendo nuestras funciones y focalizando que se cumpla la norma establecida por el Ejecutivo. En el punto 2 dice que solicitan al Gobierno Nacional la reorientación de su política sanitaria contra la pandemia, con mayor énfasis en la vacunación masiva de la población y que se incluya a los gobiernos locales como apoyo estratégico en este proceso. A ver, vamos a aclarar algunos puntos de ese punto 2. Si ustedes están pidiendo la reorientación de su política sanitaria, es porque piensan que la política sanitaria del gobierno central no está funcionando, no va por buen camino. A ver, nosotros consideramos, y no es la primera vez que lo decimos, que hay que elaborar acciones determinadas a, por ejemplo, ahora que viene la cepa esta brasilera, que está claro que viene ingresando por el eje de la carretera central. Entonces, estos aislamientos sectoriales de la ciudad, que los venimos pidiendo desde hace meses a través de diversos comunicados, siguen sin hacerse. Entonces vemos cómo los mapas de calor nos determinan que hay ejes en donde va desarrollándose focos de contagio que deberían tener un bloqueo, pero no los tienen. Por ejemplo, el mismo gobierno local en muchas oportunidades ha planteado la necesidad de fortalecer el sistema primario de salud, que es la atención inmediata preventiva, sí, o de reducción de casos que se agraven, ¿no? Por ejemplo, los centros de aislamiento temporal de las personas. Si encontramos a una persona que se ha contagiado y que vive en una casa con 10 personas, pues busquemos aislarlo. Entonces, ese tipo de iniciativas que son atención primaria, tampoco las estamos desarrollando, ¿no? En el caso de Barranco hemos querido desarrollar un centro de aislamiento temporal, pero... ¿Y qué ha pasado? Nosotros podemos poner la parte logística, podemos conseguir el lugar en apoyo con el Ministerio de Educación, un colegio, en fin, contratar, conseguir las camas, pero si no tenemos el apoyo del Ministerio de Salud con el personal médico que le dé asistencia a estas personas. ¿Y lo han pedido directamente? O sea, usted ha dicho, tenemos el local, tenemos la infraestructura, denme, necesitamos equipos y necesitamos un personal. ¿Qué le han dicho? Exactamente, la respuesta ha sido, ustedes tienen que contratar al personal médico. Entonces, tenemos que entender que los municipios estamos en la mejor disposición de ayudar y de participar en esto, pero necesitamos sentarnos a ver cómo distribuimos los recursos, porque los municipios tampoco es que tengamos todos los recursos del mundo. Entonces ahí tenemos que establecer una estrategia que diga, a ver, ¿cómo hacemos para, no sé, por último, un llamado a todos los médicos que no están trabajando pues en los hospitales, a un voluntariado? Pero ya no podemos trabajar solo la municipalidad con estas cosas, porque eso requiere una política nacional. Entonces, las iniciativas quedan como aisladas. Y con la sociedad civil no se puede lograr, es decir, el municipio no puede gestionar acciones con la sociedad civil que tenga la capacidad de aportar para juntos poder llegar a algo. Por ejemplo, ¿no? Se ha logrado en muchas provincias, las iglesias han logrado tener los recursos para poner, por ejemplo, plantas de oxígeno. Si esto se gestiona desde la municipalidad, desde los gobiernos locales con la sociedad civil, la municipalidad poniendo un poco, la sociedad civil poniendo otro poco, ¿no se podría lograr esto? Por supuesto. El ejemplo de las plantas de oxígeno es uno de ellos. Barranco en este momento está en ese proceso también de implementar una planta gracias a este llamado que hemos hecho a la sociedad civil. La implementación del centro de aislamiento temporal también lo podríamos hacer con la colaboración de varios empresarios del distrito que han ofrecido su apoyo. Pero no se trata, repito, de hacer solamente estas cosas aisladas. Necesitamos una política, un marco que haga que desde el Ministerio de Salud haya una línea de trabajo que nos articule a todos en cuáles son nuestras responsabilidades y no, bueno, a ver qué cosas logramos conseguir cada uno por nuestra cuenta. O sea, ese es el tema en el fondo. Entonces, desde el principio de la pandemia creo que ha hecho falta, y no es tarde, porque esto tiene para rato, sentarnos con la autoridad de salud y decir, ok, este es nuestro rol, esto esperamos de ustedes, aquí delegamos la responsabilidad, estos son los canales de comunicación,
Y eso es algo que creo que es necesario. O sea, Claro, nuestro pero comunicado va en la línea de sí. exhortar a eso, trabajemos juntos. ¿Qué le parece si No sigamos haciendo seguimos cosas leyendo el aisladas. comunicado para que Por la gente lo supuesto. tenga claro? Como es de conocimiento, en el punto 3, las municipalidades son los órganos de gobierno local con mayor cercanía a la población. Por ello, ponemos a disposición al Ejecutivo la infraestructura municipal, los espacios públicos, la base de datos actualizada de los vecinos y nuestros recursos humanos. Punto 4, consideramos de vital importancia que el Ministerio de Salud, a través de DIGEMIT, simplifique y viabilice los trámites para el registro sanitario de las vacunas a fin de lograr su inmediata importación y vacunación a todos los peruanos. Me suena en varios puntos que ustedes, al menos los alcaldes que están firmando esta carta, no están muy seguros que los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno central para adquirir las vacunas sean suficientes. ¿Que faltaría más esfuerzo o faltaría algo más que hacer? Y porque el presidente nos ha dicho, estamos haciendo todo lo posible, pero es que no hay posibilidades, los laboratorios no se dan abasto. Ustedes, por los pedidos que están haciendo en esta carta, no están confiando mucho que esa es la realidad. A ver, Giovanna, yo creo que hay que distinguir claramente entre lo que está haciendo el actual presidente, que es un gobierno que ha tomado el problema ya en un punto crítico, de lo que nosotros creemos es una política sanitaria que debe darse desde el principio y que aún puede corregirse. Yeah. Cuando nosotros decimos que necesitamos articular cosas, por ejemplo, la vacunación. Salud está vacunando a los adultos mayores, Salud tiene su base de datos, sabe perfectamente quiénes son los asegurados y por ese lado la cosa debe funcionar. En el caso del MINSA y con las personas que van a vacunar a todo el país restante que no es de Salud, está claro que se necesitan armar bases de datos que no las tiene. El MINSA no las tiene. La misma base de RENIEC es una base relativa porque la gente muda su domicilio y no sabemos si es que el que está inscrito con un DNI aquí vive realmente en ese distrito o en otro. Entonces, las municipalidades hemos coordinado, en el caso de Barranco, hemos coordinado con nuestra DIRIS y a pedido de ellos hemos elaborado un sistema de inscripción de nuestros vecinos. Y cuando ya lo estamos lanzando para ir ganando tiempo y decir, vamos inscribiendo a todos nuestros adultos mayores, ubicando dónde están, sale un aplicativo del gobierno central que apunta a hacer lo mismo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos tener un doble canal de inscripción? Eso lo único que hace es crear confusión. Entonces, nuevamente, estamos en la disposición de hacerlo, estamos en la disposición de salir a la calle a censar, a buscar la información, pero tengamos una línea de trabajo. Uh-huh. Ese es en el fondo el gran tema aquí. No es confrontar, es simplemente decir, señores, alineémonos en un solo sentido. Yo no voy a poner la política sanitaria porque soy un alcalde, pero sí esperamos que sea el gobierno central que la ponga y nos diga lo que tenemos que hacer y no hagamos cosas paralelas que confunden a la población, que desperdiciamos esfuerzos y al final no avanzamos. Sí, entonces, alcalde, pero ustedes tienen una asociación, ustedes tienen la AMPE para que pueda haber este trabajo directo con el gobierno central. ¿Qué está pasando? ¿No está funcionando? La AMPE también ha emitido pronunciamientos en varias oportunidades en la misma línea. Por eso, repito, esto no es un tema que ha salido ahora, esto no es un tema con este gobierno, esto es un tema que sale desde el principio. La AMPE ha emitido pronunciamientos, el alcalde de Lima en representación de los alcaldes metropolitanos también ha emitido pronunciamientos, las mancomunidades hemos emitido pronunciamientos, la mancomunidad de Lima Centro a la que yo pertenezco lo ha hecho en su momento. Entonces, es un tema reiterado y no es, repito, confrontacional, sino es necesitamos articular esfuerzos dentro de lo que nos toque hacer a cada uno, pero alineados en un eje de trabajo. Claro, articulación que nunca ha existido en realidad, ¿no? Y que se ve además con la pandemia cómo puede afectar en un momento de emergencia esa desarticulación que hemos tenido siempre. Las municipalidades nos enteramos de lo que se tiene que hacer por la televisión. Entonces, tiene que haber una articulación. Cuando es decir, las medidas que se toman, las medidas que toma el gobierno central, las medidas restrictivas, que toma todas las semanas y las regiones y las provincias que van pasando de un nivel de alerta a otro con diferentes medidas. Usted, como alcalde, se entera por la televisión, como todos nos enteramos en la conferencia de prensa de la presidenta del Consejo de Ministros. Así es, tal cual. Desde que comenzó la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, el presidente Vizcarra citó a todos los alcaldes metropolitanos para ver qué cosa es lo que podíamos hacer
y ofreció que íbamos a estar estructurados y trabajar en colaboración todos juntos porque necesitaban de los gobiernos locales, que son los que están delante de la población. Yeah. O sea, es muy, muy improbable que un ministro se cruce con un vecino por la calle y yo me cruzo todos los días con los vecinos. A nosotros nos piden todos los días balón de oxígeno, nos piden camas UCI, nos piden la desinfección de la calle. Entonces, y lo hacemos, y hacemos las gestiones en lo que nos toca. O sea, por ese lado no va el tema. Entonces, si somos los que damos la cara a la población, creo que necesitamos estar estructurados para poder dar un mensaje ordenado y optimizar los esfuerzos. Entonces, que estamos en la disposición de hacerlo, que lo estamos haciendo, pero es un llamado a decir, señores, ordenémonos, porque todos pensábamos que la vacunación iba a empezar a traer la solución de los problemas, pero queda claro que no es así. Y eso es una experiencia mundial. Entonces, si esto realmente no está cerca de terminar, entonces el llamado nuevamente es decir, sigamos o trabajemos articuladamente, ¿no? Ahora, trabajar articuladamente evitaría los problemas, por ejemplo, que se han suscitado con respecto a las ollas comunes. Por ejemplo, las municipalidades han tenido que hacer un esfuerzo para tener la información de las ollas comunes. ¿Eso ha servido en algo? Por ejemplo, en Barranco, cuénteme su experiencia con las ollas comunes. Ustedes tienen un registro de todas las que existen hoy en Barranco y ese esfuerzo que pueden haber hecho para tener toda esta información, ¿ha pasado ya al gobierno central? ¿Ha hecho que llegue más ayuda, presupuesto y demás para las ollas comunes o no? A ver, cada distrito tiene una problemática muy particular. Hay distritos en donde las personas, por la homogeneidad de las características en las que viven, funciona un proyecto de vida común. Nosotros hemos intentado empadronar a la población que tiene más necesidad en nuestra zona, pero en una quinta en donde puedes tener a 5 familias que necesitan alimentación, conviven con otras que no necesitan eso o que viven peleándose en esa quinta que no se ponen de acuerdo. Entonces, un proyecto de vida común ahí no es muy viable. No es viable. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Asistencia puntual a las familias que más lo están necesitando. O sea, ese es el tema de nuestro distrito. En otros distritos, por supuesto que el proyecto de vías comunes funciona rápidamente. Es más, la misma población ya está organizada automáticamente para poder hacerlo. Entonces, esa realidad tan diversa que tiene nuestra ciudad, nuestros distritos, la conocen los alcaldes. Entonces, ahí es donde tendríamos que empezar a aterrizar. ¿Cómo organizamos esto? Sé que algunos distritos tienen perfectamente organizado su tema de vías comunes, pero en el caso de Barranco, que no funciona así, y que más bien apuntamos a fortalecer iniciativas como comedores populares, por ejemplo. Tenemos uno trabajando con una parroquia. Entonces, la ayuda del gobierno podría canalizarse a ese comedor popular para poder dar más. No, pero a la parroquia no se le puede derivar recursos. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos. Pero como donación, sí. Como donación sí, lo hacemos a través de nuestros empresarios o nuestros vecinos. Permanentemente llamamos a la gente. Pero si queremos canalizar la ayuda del Estado en cosas de ese tipo, ahí está, por ejemplo, un canal que no tiene oficialmente una forma de cubrirse. ¿No? En nuestro caso lo estamos manejando, ¿no? Y seguramente que necesitamos más, sí, pero en otros sitios la cosa puede ser peor todavía. Entonces, repito, es un tema de estructurar a través de diferentes ejes. Por ejemplo, desde que comenzó la pandemia, el Estado ha estado delegándole la responsabilidad de la asistencia a todas las poblaciones vulnerables, desde DEMUNA, desde adultos mayores, personas en estado de abandono, al MIDIS. En fin, todo eso lo he estado delegando a los gobiernos locales, para que nosotros seamos los que demos atención. Mi pregunta es, ¿con qué recursos le damos atención? Si las municipalidades planifican sus presupuestos con sus ingresos, y esos ingresos están destinados en su gran mayoría a limpieza, seguridad ciudadana. Pero además, no han recurrido a ustedes para que entreguen información de los más vulnerables, porque han habido muchos problemas con los padrones de los bonos, por ejemplo. Mucha gente vulnerable, sin recurso, que se ha quedado sin bono, e incluso algunos con recurso y no vulnerables que les ha tocado el bono. Entonces, mi pregunta es, ustedes que tienen la información, según lo que usted me dice, ¿no han entregado, no le han pedido esta información al Ministerio de Desarrollo? No. Es más, para la entrega de las primeras canastas, que fue la primera acción que se trató de hacer en conjunto con los gobiernos locales y también salió a través de decretos,
nosotros hemos tenido que crear una base de datos, porque esa base de datos, en todo caso lo que tenemos es el sistema de focalización de hogares, que es el SISFO, está incompleta. Entonces, cuando salimos con el SISFO, nos encontramos con que la realidad es mucho más dura que lo que planea el SISFO, que lo que tiene planeado el SISFO. Entonces nos encontramos que las 600 canastas que nos da el gobierno no nos alcanzan. Entonces terminamos moviendo una cadena de solidaridad, y en Barranco solamente hemos entregado, de las 600 que comenzamos con el gobierno, hemos entregado más de 2.400. Y todas personas que hemos verificado se encontraban en situación delicada. Adultos mayores que viven solos, que no están inscritos en el SISFO. El SISFO recién se está abriendo en su inscripción, ha estado cerrado durante casi toda la pandemia. Entonces, esta información que nos permite, además nos permitiría permanentemente estar detectando a las personas en situación de vulnerabilidad. Porque esto va cambiando, ¿no? Puede ser que a comienzos de pandemia habían algunas familias que no estaban en situación de vulnerabilidad, pero ahora sí. Sí, así es, o algunos que se mudaron, personas mayores que se fueron a vivir con sus hijos y que ya no están en el distrito. Entonces es muy dinámico esto, ¿no? Muy dinámico. Exitosa. Usted nos ha dicho que todos los días recibe los pedidos y los ruegos de vecinos que necesitan oxígeno, que necesitan hospitalización, que necesitan camas UCI. ¿Cómo están manejando el tema? ¿Cómo están canalizando esta ayuda? Bueno, nosotros tenemos estos aplicativos que han salido desde la sociedad civil para verificar dónde es que hay una cama UCI disponible. Lamentablemente en este caso pues no las hay. No tenemos estos registros que dicen que no hay. Entonces tratamos de ver con la misma DIRIS de qué manera se le puede atender, pero repito, las situaciones extremas están pasando ahorita por un momento terrible, porque no las podemos atender. Entonces tenemos que concentrar nuestra atención en lo preventivo. ¿Por qué esperar a que una persona llegue a tener 80 de saturación para estar desesperándonos cuando la Municipalidad de Chorrillos y otros municipios han implementado, por ejemplo, centros de oxigenación que permiten que alguien que baja de 95 le apliques un respirador que no es tan complicado como un balón de oxígeno y lo puedas levantar y sale de esa etapa? Entonces, esos temas preventivos son los que podemos ayudar, pero nuevamente, la municipalidad pone la disposición de la logística, pone la disposición, de repente, incluso hasta de los recursos económicos, pero el personal médico, tiene que venir del MINSA, porque si no ya pues liberalicemos totalmente la salud en el país, y eso creo que no es, ¿no? Esa no es la idea. Bien, cambiando de tema, Acción Popular ha pedido, está solicitando al alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, que dé un paso al costado de su cargo del presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, de la AMPE. ¿Ustedes han hablado al respecto? ¿Han conversado algo del tema? ¿Tienen alguna postura? No, la AMPE no se ha reunido para ver este tipo de temas, que creo que son parte de la vida personal del señor Paz de la Barra. Yo creo que habría que esperar a que las cosas se organicen antes de ponernos a hablar sobre la vida personal de alguien. O sea, son temas muy complejos los temas de violencia definitivamente familiar, no tienen, no tienen que hablar haciendo campaña política con eso, ¿no? Claro, no tienen que hablar de la vida personal del alcalde, ¿no? Sino que a la luz de los problemas que se han presentado, han conversado si es que sería necesario que él dé un paso al costado de la presidencia. No ha habido, a ver, para poder ubicar un poco lo que es la AMPE. La AMPE no es un foro en donde todos los alcaldes estamos hablando todos los días. Tiene que haber una convocatoria a una asamblea para poder tomar puntos de agenda y poder decidir sobre ellos. No ha habido una convocatoria sobre este tema, por lo tanto no es un tema que se haya tomado ninguna decisión, ¿no? Sí, no estaba yo preguntando por la AMPE en sí, sino ustedes, los alcaldes que se han juntado para hacer este comunicado, que están en comunicación, ¿han hablado del tema? No hemos tocado sobre el tema del alcalde Paz de la Barra. Bien, ¿Barranco está por implementar el programa Barrio Seguro del Ministerio del Interior? Sí, esa es una iniciativa bastante interesante que estaba programada desde principios del año 2020, lamentablemente se quedó trunca por esta situación que pasamos, pero sí, es un programa muy bueno del Ministerio del Interior que no solamente apunta a tener policías, esa no es el concepto del barrio seguro. El concepto de barrio seguro implica en invertir en un lugar todos los recursos, no solo de lucha directa contra la delincuencia, sino sobre todo de prevención, y ahí es donde entra la municipalidad con un rol protagónico para poder combatir las causas que generan la delincuencia.
En el eje donde nosotros estamos por implementar el programa Barrio Seguro, es un lugar donde hemos trabajado un programa social bastante interesante todo el año 2019, que es la zona limítrofe con Surco, ¿no? La zona de Malambito, Venegas, en donde hemos tenido actividades de lectura, de recreación con los niños del barrio, de fortalecimiento de capacidades productivas con un grupo de señoras de este barrio, ¿no? Donde hemos empezado a implementar servicios municipales, actividades deportivas. Entonces, en esa línea, en donde existen los espacios para que la gente tenga, empezar a desarrollar una vida sana, digamos, una vida y un desarrollo económico, entonces entra la policía y cuida. Entonces, como cuando uno siembra una planta y pone el eje, cuida que no la pisen, bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? Por eso es interesante el programa, porque complementa la prevención con la lucha directa contra la delincuencia. Así que estamos a la espera que en estos días se pueda lanzar este programa en Barranco, ya lo hemos coordinado. ¿Cuáles son las características de la delincuencia en Barranco? Usted mismo nos ha dicho, cada distrito es diferente, tiene su propia historia y sus propias características. ¿Qué es lo que se tiene que prevenir más en Barranco? En Barranco tenemos dos temas. Tenemos uno, el tema comercial, que jala de todas maneras la venta de drogas en algunos lugares específicos, como el Boulevard, por ejemplo, cuando se encuentra cerrado hace un año, como algunos otros puntos clásicos de venta de drogas que demandan operaciones con la dirección de drogas de la policía. Ese es un problema que tenemos que es grave. El otro tema, el otro tema tiene que ver con los robos, sobre todo en las zonas limítrofes con Miraflores, que es la zona donde hay más fácil salida, porque cualquier delincuente que roba por esta zona digamos, cerca de Armendáriz, se escapa por la vía expresa, se escapa por la avenida Reducto. Entonces, eso ha incrementado mucho en los últimos meses, y ahí también tenemos que fortalecer la labor con la policía, porque si funcionara el plan Cerco, eso estaría más controlado. Entonces, ahí estamos insistiendo en que la policía refuerce la presencia en ese lugar. Y por otro lado, tenemos pues los problemas sociales, ¿no? Los ladrones, que son estas personas que salen de los barrios populares, que van y roban por comprar la droga, por subsistir. Entonces, este tipo de malandrín, por decir una palabra, ¿no? También es un tema permanente, pero ese está más vinculado ya al problema social, está más vinculado al problema de la falta de oportunidades. Entonces, esos son, digamos, los tres ejes que tenemos. Y un gran problema que es cultural, pero que de todas maneras requiere el apoyo de la policía, tiene que ver con consumo de licor en vía pública. En barrios populares todavía se mantiene como si fuese una tradición cuando realmente es una causa de problemas. Entonces, sobre todo ahora en pandemia. Siempre nos han venido. Ahora en pandemia ha bajado bastante, la verdad. Igual se da en algunos puntos. Pero antes de pandemia era muy duro, ¿no? Habían las puertas de algunas casas, algunas esquinas eran los puntos de consumo de licor. Entonces, esos son temas que tienen que ver con la policía, sí, pero también tiene que ver con un cambio de cultura y una cultura de respeto hacia los demás que tiene que empezar a sembrarse por todos lados.